Muy buenas tardes, presidente. ¿Qué meses hemos pasado, tan duros? Aunque sí que debemos decir, sobre todo por algunos datos que son verdaderamente esperanzadores, que aún está lejana esa luz, pero que está un poquito más cerca al final del túnel. Sí, yo creo que la sensación es que lo peor ya ha pasado y ahora ya depende de nosotros de respetar la separación entre personas, de hacer caso a las recomendaciones y a las órdenes que nos dan para prevenir nuestra propia salud y evitar que contagiemos a otras personas, el que caminemos en una desescalada que debe estar a las puertas ya de la nueva normalidad, de tener un poco la vida como la teníamos antes del 14 de marzo. Yo creo que sí, que lo peor ya ha pasado, hay que estar prevenido y no bajar la guardia, pero los pasos invitan al optimismo y a la esperanza. Vamos a hablar de esos desafíos. En primer lugar, por ejemplo, el turismo, tenemos los hoteles, tenemos la industria, tenemos a los trabajadores que están deseando volver a sus puestos de trabajo y también tenemos buenos datos que invitan al optimismo. Las compañías aéreas anuncian que van a retomar las conexiones. También los países empiezan a abrir las fronteras y las reservas en Canarias han aumentado un 35%. ¿Son datos positivos? ¿Son datos realistas de cara a los meses de verano que tenemos por delante? Bueno, son datos buenos dentro de la situación que padecemos, ¿no? Antes del 14 de marzo íbamos magníficamente bien. La economía caminaba, la recaudación era alta y había grandes perspectivas para bajar el paro entre el año 2021 a cifras que no conocíamos en décadas, ¿no? Pero sin embargo llegó el coronavirus y todo se colapsó. Saber hoy que estamos en la desescalada, que hay porcentajes altos de reservas, que la gente quiere coger vacaciones, que quieren salir seguros, pero que desean venir a Canarias, y haber demostrado en la respuesta a la pandemia que hay una sanidad eficiente, que se actúa con contundencia, son cuestiones muy positivas. También es cierto que el turismo no cierra las puertas un día y abre lleno al siguiente. Precisa de una transición y es verdad, esos países que quieren venir también sufren en estos momentos el virus. Pero no obstante, yo soy siempre de los que opino que el vaso hay que mirarlo como una realidad media llena, cuando tiene agua en ella. Soy de los que creo que si nos portamos bien y nos comportamos ante el virus, debemos salir antes de esta situación de incertidumbre más pronto que tarde, ¿no? Claro, pero ¿ya hay fijado un protocolo? ¿Hay más o menos alguna idea de cómo van a viajar, de qué manera van a volar esos turistas para nosotros como destino saber que vienen libres de la COVID-19 y ellos también saber aquí que no se van a contagiar y en este caso que los protocolos aquí sanitarios van a funcionar a la perfección y de una manera eficaz? Estamos en el mes clave porque estamos hablando de que el día 1 de julio haya una cierta normalidad de conectividad internacional. Y son días de profundas negociaciones en Europa. Ya yo he sido claro, hemos planteado que en Europa, y hoy hemos enviado una carta a la Unión Europea, los test se hagan en el origen. Que se hagan los test quienes van a subir a un avión para que esos aviones vengan llenos o salgan llenos de Canarias y quienes estén dentro de ese avión sepan que van seguros con una especie de recurso sanitario en papel que diga que te has pasado la prueba y que hace 72 horas te ha dado negativo el coronavirus y cuando llegues al lugar ya da seguridad también a los lugareños, a los que ahí viven. Esa es la mejor solución, pero está teniendo dificultades dentro de la normativa internacional en Europa y también en el resto de los continentes. Nosotros no vamos a cejar en intentarlo, a estar encima de ella. Creo que es la mejor propuesta. Somos pioneros los canarios en nuestros aeropuertos de tomar la temperatura, de pedir una declaración jurada. Vamos a reforzar también nuestros aeropuertos, pero la clave está, repito, en tener esos test de origen. A partir del 15 de junio de este mes habrá algunos vuelos en corredores seguros, es decir, lugares donde hay una contagiosidad baja, como Canarias, menos del 9%, y serán algunos vuelos pequeños que traigan personas que siguen unos protocolos determinados para ir poco a poco reactivando el turismo. Yo espero, y repito que sería magnífico, que haya una decisión máxima entre los touroperadores, las aerolíneas, los países determinados, los gobiernos, para que tengamos esos test de origen antes de subir al avión, porque es la solución. Claro, y una cuestión también relacionada con el turismo. Sabe usted que Canarias fue elegida por la Organización Mundial del Turismo para ser el destino que se pruebe este primer vuelo libre de COVID. ¿Sabe ya cuándo va a estar estipulada o la fecha en la que va a salir a despegar ese vuelo? Bueno, será en el mes de julio, esa era la voluntad y así se estableció. En los próximos días también se decidirá qué isla
con criterios objetivos entre la Organización Mundial del Turismo y también la propia Consejería de Turismo. Es una magnífica noticia que premia la singularidad de Canarias, el buen hacer ante la pandemia, la seguridad que tenemos para poder evitar cualquier rebrote y también las peculiaridades turísticas de nuestra tierra que son únicas en el mundo, ¿no? Y eso hay que utilizarlo también como reclamo turístico, indudablemente. Otro desafío que tenemos por delante y al que Canarias, sin duda alguna, durante toda su historia ha sido muy sensible, hablamos de lo que es una verdadera tragedia, presidente, la inmigración irregular, mejorar también en el control y la atención a esas personas que alcanzan nuestras costas, porque también durante estos meses de confinamiento han seguido llegando pateras, han seguido llegando cayucos a nuestras costas. Sí, tenemos un repunte objetivo. Se ha cerrado la conexión de la inmigración irregular por el estrecho y se ha potenciado, se ha abierto más hacia Canarias como punto de conexión con el continente europeo. Y durante el confinamiento han seguido llegando cayucos y pateras. Y eso agrava la situación. ¿Por qué? Porque mientras estamos en confinamiento están restringidos los vuelos. Y si están restringidos los vuelos, ni se puede repatriar ni siguen su curso. Con lo cual quedan en Canarias, ¿no? Y estamos arbitrando todos los mecanismos con la delegación del Gobierno, con el Gobierno de España. He pedido que este asunto esté en la comisión bilateral, que se debe desarrollar pronto. He hablado con la ministra responsable de Política Territorial, Carolina Darias, para que tengamos todos los elementos sobre la mesa y arbitrando espacios en las distintas islas para poder responder con una magnífica labor de las ONG, que no tengo más que mi consideración a las mismas, al trabajo que realizan. Claro, pero hacen falta más recursos, más infraestructura para atender a todas esas personas que llegan a Canarias. Estamos ante un drama migratorio. Esas personas no vienen a Canarias para quedarse en Canarias. Están huyendo del hambre, de la guerra, de la devastación, para intentar llegar a Europa y tener otra vida, poniendo en riesgo las suyas, incluso perdiéndolas en las aguas del Atlántico, ¿no? No es su deseo quedarse en nuestra tierra, sino porque incluso tienen familiares en el continente europeo continuar, ¿no? Y es una situación dramática porque hay mafias que se aprovechan de su vulgaridad y de su vulnerabilidad, perdón, y de su sufrimiento. Y ahora tenemos un problema expansivo porque al cerrarse la conectividad aérea, esto exige demanda, que en este caso la delegación del Gobierno, el Gobierno de España, que es el que tiene la principal competencia, arbitre todos los mecanismos. Hablamos con ellos todos los días. Y repito que es una situación que preocupa hondamente como sociedad que somos, sí, y también a nuestra tierra, ¿no? Presidente, siguiente desafío, contar con liquidez, que lleguen fondos a Canarias para también afrontar esta crisis económica que nos está azotando aquí a todos como sociedad. ¿Cuándo se va a lograr afirmar ese compromiso por parte del Gobierno español para que nos permitan endeudarnos, nos permitan usar el dinero que corporaciones locales, insulares, el Gobierno de Canarias tienen en los bancos, lo que conocemos como superávit? Hay un compromiso de la ministra en una reunión reciente en la que afirmó que la merma de los recursos de nuestro sistema tributario iban a ser compensados. Falta la concreción, cuál es la fórmula y, como bien dice, esa firma, ¿no? Es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo desde lo público. Cuando estamos hablando de ERTES en nuestra tierra, esto está suponiendo entre 350 y 400 millones de euros al mes. Estamos hablando de una gran inyección económica. Cuando estamos ayudando a las familias que tienen una vivienda social, cuando se ha aprobado el ingreso mínimo vital, son mecanismos fundamentales para evitar la quiebra, por donde normalmente, por desgracia en la historia, se ha quebrado siempre ante una crisis en nuestra sociedad, y es por la parte más vulnerable. Canarias tiene un sistema peculiar, esta crisis nos afecta más que a otras regiones, hay un compromiso, como digo, del Gobierno de España, se está inyectando al máximo dinero público, lo hace también el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, y ahora la respuesta inmediata es fondos públicos e ir recuperando la normalidad económica, poco a poco, con seguridad. Pero hay que ser claro, no es posible permanecer en el tiempo con ingresos públicos porque son limitados. Es muy importante el acuerdo final con Europa, es bueno que tengamos 750.000 millones, de los que 500.000 millones de ese fondo de reconstrucción no se tienen que devolver, son a fondo perdido, son no reembolsables, y ahí Canarias tiene que tener una parte importante y estamos ya en las fases últimas de su concreción. Yo entiendo, porque también la tengo yo, la preocupación de muchos cargos públicos, presidentes de cabildo, alcaldes, alcaldesas y también el Gobierno de Canarias, pero estamos en una situación de shock mundial, inédita, y hay que hacer los máximos esfuerzos para poder tener esos recursos y que sean justos.
Un shock, presidente, que ha tenido también repercusión en los datos del paro, que hemos conocido esta semana, que son malos, pero no tanto como esperábamos. ¿Cómo va a ser la evolución del desempleo en los próximos meses aquí en Canarias? ¿Va a continuar esa sangría, esa pérdida de puestos de trabajo? No, dependerá de la desescalada. Esto no se provoca porque tengamos una crisis entre países que están en un conflicto bélico. Esto no viene porque sube el precio del petróleo. Estoy hablando de crisis anteriores. Esto no ocurre por una burbuja inmobiliaria que rompe el mercado y hay que rescatar la banca. Esto no pasa ante un proceso que se ve venir en meses y que termina explotando, ¿no? Esto ha sido de un día a otro. Es parar la economía, estado de shock. Sí. El mundo queda bloqueado. Y por tanto, queda bloqueado por un virus. Parece que no es tan sencillo volver a antes del 14 de marzo si tuviéramos la vacuna, que es en estos momentos la clave. Que si hubiera vacuna y hubiese seguridad sanitaria, nada haría dudar que podríamos ir a como vivíamos antes del 14 de marzo, aviones llenos, la gente en las calles, compartiendo espacios, viviendo como hasta entonces y caminando en la economía. Y llevando adelante nuestros proyectos vitales y también institucionales. Pero es que no es así, es que el virus está. Y por tanto tenemos que mantener distancia, los aforos tienen que limitarse, hay servicios que no pueden activarse, sectores económicos que no comienzan a producir, y este es el momento en el que nos encontramos de tremendo shock. Por tanto, el paro en Canarias es alto, estamos hablando de entre ERTES y paro, más de 500.000 de personas, estamos hablando del 50% de la población activa, dramático. Sí, sí, sí. El 50% está de manera, bien con ERTES o bien con ERES, está parada en sus casas, sin trabajar. Eso es insostenible, en el tiempo es insostenible. Por eso hay que recuperar la economía, estamos caminando la desescalada, pronto estaremos en la fase 3, si todo va bien el próximo lunes, y a partir de ahí tienen que ir caminando las cifras. Y lo más importante es que se recupere el turismo. Hay quienes dicen que vamos a tardar muchísimo, hay quienes afirmamos que si hacemos las cosas bien y hay protocolos europeos, lo recuperaremos antes, porque la gente tiene ganas de disfrutar, de tener momentos de esparcimiento después del sufrimiento, del confinamiento y de la soledad en las casas. Y aquí la clave, repito, es que no haya rebrote. Y aquí, sinceramente, ya depende de que todos seamos responsables. De nosotros mismos. De hecho, usted lo dice y lo recalca y está confiado en que tengamos temporada turística de verano. Ojalá que sea así. Le van a preguntar los analistas que tengo conmigo aquí en la mesa. Empieza Carlos Sosa. Carlos. Buenas tardes, señor Torres. Conforme a la crisis de 2008, los recortes que hubo que ejecutar por indicación de los hombres de negro fue fundamentalmente en sanidad y en educación y en algunos servicios sociales, y visto el sentir de este gobierno nacional y el suyo propio de que por ahí no se recorte, en el caso de que fuera necesario producir una reducción del gasto público, ¿por dónde piensa meter la tijera el gobierno de Canarias? Dicho menos romántico, ¿los funcionarios públicos van a ver mermado su sueldo? Nosotros hemos sido claros, no queremos recortes en los servicios básicos esenciales. Hemos firmado un pacto para la integración económica y social de Canarias y el punto 1 es ese. Creo que se han dado pasos absolutamente distintos a las crisis anteriores. Cuando hablamos de 500.000 millones de euros para Europa en fondos no reembolsables y sin sujetar a los estados que se acojan a ellos a recortes, estamos hablando de que la crisis no martirice siempre a los mismos. Cuando hablamos de herramientas como el MEDE, el Banco Europeo de Inversiones o el SURE para inyectar economía, para los ERTE, para el gasto sanitario, y la mayoría de estos instrumentos no llevan consigo también el que tengamos que tomar medidas restrictivas, eso es avanzar hacia una sociedad europea más equilibrada y por tanto esa es nuestra última decisión. Tomaremos todas las que sean precisas antes, pero no debemos caminar hacia los recortes, no cabe que volvamos a repetir errores del pasado, porque si no volveríamos a tener una sociedad con mayor riqueza en pocos y mayor pobreza en la mayoría, ¿no? Y creo que en estos momentos el que haya gobiernos progresistas, por ejemplo en el conjunto de nuestro país o en Canarias, ayuda a que eso lo tengamos absolutamente claro. No, es que además nuestro sistema tributario es distinto. Hay 3 sistemas tributarios en nuestro país que son distintos. Hay 2 que están reconocidos por la Constitución, Navarra y País Vasco, y hay otro que está reconocido por nuestro Estatuto de Autonomía y que procede además de un REF aprobado en el año 1972. Es decir, de los últimos años de la dictadura, aunque
La singularidad canaria ya viene desde la conquista, desde los reyes católicos. Por tanto, nosotros tenemos un sistema tributario específico y distinto, y por tanto tiene que tener un tratamiento distinto por el gobierno central. Y eso está reconocido, dicho en sede parlamentaria y también trasladado al gobierno de Canarias por parte de la ministra de Hacienda y por el presidente del gobierno. Y el superávit, ya lo he dicho y vuelvo a decirlo hoy, el superávit lo vamos a usar, pero el superávit del año 19 son 300 y pocos millones de euros, no llega a 400 millones de euros, es insuficiente. Tenemos que utilizar también la compensación por transferencias del gobierno de España y por supuesto la capacidad de endeudamiento, porque la crisis es verdad, no acabará el 31 de diciembre del 2020, ojalá estemos en esa noche de fin de año diciendo que ya dejamos atrás la pesadilla del año 20, que volvemos el 1 de enero del 21 a lo que teníamos antes del 14 de marzo, ¿no? Será una situación que todavía llegará al 21 y es posible que al 22, y por eso tenemos que tener capacidad de endeudamiento. Hay sensibilidad y estamos trabajando algo que es tan difícil de conseguir como que nunca se ha conseguido, ¿no? Y hay quienes exponen sus prisas y yo, que también las tengo y las reconozco, lo que quiero es que lleguemos a un buen acuerdo final y creo que vamos en el camino adecuado. Ángeles Arencibia le formula otra pregunta, presidente. Buenas tardes, presidente. Hace un par de domingos usted dijo en una rueda de prensa que un retroceso en el control de la enfermedad supondría un golpe mortal para nuestra economía. Ahora se prevé que el virus se aletargue con el verano y con el calor. ¿Teme que la población, que nos relajemos demasiado y cuando en otoño, si viene el virus con más fuerza, nos coja desprevenidos? Sí, sí lo temo y no quiero engañar a nadie. Es verdad que estamos respetando las medidas, el confinamiento fue muy duro y se hizo bien, y la desescalada también lo es, tiene que cumplirse los protocolos. Es distinto porque hay libertad, mayor libertad, y hay que hacerlo, repito, bien y ser exigente. Llega el verano, es posible que este virus sea estacional, tampoco está científicamente cerrado que así lo sea, pero llegará septiembre y octubre y con ello el comienzo de las clases, también la llegada de las temperaturas más bajas, y seguiremos con la mascarilla y tendremos que seguir con los criterios de separación entre las personas, y las aulas tendrán un ratio que sea el que la seguridad sanitaria exija, y tendremos que cambiar protocolos y mecanismos, y por tanto nos va a coger, si llega, que está ahí, mucho mejor preparado, sin ninguna duda, pero el temor existe. ¿Por qué? Porque se abrirán los aeropuertos y por eso es clave los test en origen, porque los importados, los casos importados van a ser la principal amenaza, porque no podemos vivir sin turismo y por tanto no podemos cerrar nuestras fronteras, es imposible que tengamos autosuficiencia económica, precisamos, es vital para nuestra supervivencia la llegada de turistas, de personas de otros países, y ahí también está el riesgo de que lleguen casos importados, positivos, que terminen haciendo que camine la pandemia como ocurrió en Europa. Yo siempre pongo el mismo caso, el 31 de enero del año 2020 se dio el primer caso en España, fue en La Gomera, el mismo día, se dio el primer caso en Italia, 2 turistas chinos en Roma. ¿Cómo caminó la pandemia en Europa y cómo se controló en Canarias? Qué gran diferencia, ¿por qué? Porque el tránsito de las personas, y es mucho más fácil caminar por el continente, porque hay transporte terrestre, hay también transporte aéreo, pero hay mecanismos de transporte colectivo que no tenemos en Canarias, hizo que la pandemia caminara a pasos agigantados, hasta convertirse justamente en una pandemia mundial. Lo importante aquí, controlar la llegada de las personas de fuera. Queremos que vengan, les ofrecemos seguridad, queremos que vengan seguros, haremos todos los esfuerzos económicos desde lo público y también con la iniciativa privada, pero ese es el riesgo para un rebrote en los meses de septiembre y octubre, pero sí que temiéndolo estamos mucho mejor preparados que por supuesto lo que ocurrió en los meses de febrero o marzo. Otra cuestión de José Miguel Fraguela. Buenas tardes, presidente. Usted ha repetido en 2 ocasiones en la entrevista test en origen. Parece razonable, hay que hacerlo de esa manera. Al mismo tiempo usted decía que había algunas dificultades para llegar a un acuerdo para esos corredores sanitarios seguros. Usted ha explicado muy bien lo que necesitamos sobre el turismo, pero ¿no cree que en otros sitios de origen hay otro tipo de dificultades y la tentación de esos estados de que el turista se quede allí y haga turismo interior para salvar otras economías distintas a la nuestra? No, realmente hay ganas de salir. Si yo fuera alemán, holandés, británico y quisiera salir, le puedo asegurar que creo que eso es lo que está pasando, mirarían los sitios más seguros, donde hay menos contagiosidad. Y Canarias ya de por sí tiene grandes valores paisajísticos, de temperatura, de clima, de gastronomía, de infraestructuras turísticas para ser primer atractivo mundial en el turismo. Pero es que añade una más,
y es la seguridad ante la pandemia, porque el resultado nos ha colocado en un lugar magnífico. Hemos sido elegidos para el primer vuelo sanitario de Europa en julio a través de la Organización Mundial del Turismo. Lo que ocurre es que hay lobbies, y eso es así, hoy lo hablaba con el presidente de Madeira, que no desean invertir y hay que pelear al respecto en que haya test en origen. El precio de un test en origen, un PCR, hoy en nuestra tierra está entre 60 y 70 euros aproximadamente, se puede conseguir algo más barato en otros lugares y lo normal es que puedan ir bajando su precio. Pero es la solución. Si no conseguimos meter en los paquetes turísticos ese test de origen, los riesgos serán altos. Estamos dispuestos en Canarias a que podamos hacerlo también en nuestros aeropuertos de llegada, pero ya la situación es distinta. Se ha producido un viaje de 2, 3, 4 horas en un avión, puede haber habido contagiosidad, puede bajarse de ese avión un positivo, hay que arbitrar los protocolos, por eso seguimos insistiendo y tenemos todo el mes de junio. Hay que intentar convencer a las autoridades internacionales de esos test en origen, porque es la solución para el turismo mundial. Una más, Delito Mesa, presidente. Sí, buenas tardes, presidente. De la misma forma que el Gobierno de Canarias está pidiendo gastarse el superávit, hay corporaciones como los cabildos y sobre todo los ayuntamientos, que es la primera puerta donde tocan los ciudadanos, que también necesitan gastarse ese superávit e incluso endeudarse. ¿Eso no ha contestado el Gobierno de España o ya lo tiene usted como contestación y qué va a pasar a partir de ahora con eso? En estos momentos se está negociando entre el Gobierno de España a través de la ministra de Hacienda y los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a donde también pertenecen los cabildos, para utilizar el endeudamiento, el superávit y también transferencias o planes de reactivación económica. Y Canarias, y este presidente fue el primero que planteó en la conferencia de presidentes que esos remanentes y esos superávits debían ser gestionados por los ayuntamientos para la COVID, para ese fin fundamental. Lo que no tiene lógica es que sea para otra cosa. Ahora tenemos que destinarlo todo a los temas económicos y sociales producidos y provocados por la COVID. Y lo he planteado, repito, fui el primero, luego han seguido otros presidentes haciéndolo, y también lo he manifestado personal y telefónicamente a Abel Caballero, que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y creo que este mes, sinceramente, es donde todo se despejará. Se va a tomar ya la decisión de Europa, estamos hablando de 750.000 millones por un lado y 540.000 millones por otro, eso va a aliviar muchísimo, sabremos ya cuál es la aprobación de Europa para el plan de estabilidad de la ministra Montero y tendremos ya las certidumbres en Canarias para nuestro superávit que usaremos endeudamiento y déficit. ¿Qué lección nos han dado los más pequeños, los más pequeños de la casa? ¿Qué ejemplo a seguir? No era nada fácil para ellos estar encerrados en sus domicilios, unos más grandes, otros no tanto, y a lo mejor ni siquiera con balcón para poder asomarse, para coger aire fresco, y en ese sentido usted, que también es padre de un niño de 5 añitos, lo habrá notado, ¿no? Sí, además lo decía antes Dahwani, ¿no? Hemos limitado la libertad y hemos tenido que hacerlo, ¿no? La libertad individual, el poder hacer aquello que queríamos en un estado libre como es nuestro país. Pero la salud pública nos ha obligado y es la que en estos momentos manda, ¿no? En estos momentos nuestra libertad está coartada para prevenir nuestras vidas y la de la gente que queremos, ¿no? Y la salud pública es la primacía en estos momentos tremendos. Estos niños crecerán y les tendremos que contar bien, como dije antes, lo que les pasó a sus padres, a sus amigos, a sus abuelos y ojalá los máximos posibles para poder seguir creciendo con ellos, ¿no? Y para eso hay que terminar de vencer a este enemigo invisible que jamás pensamos que nos iba a hacer tanto daño en la salud y en lo económico como es este coronavirus, que nos asaltó con sorpresa, que nos ha hecho defendernos con uñas y dientes, pero que siendo un enemigo feroz sabe que también va a perder esta batalla. Presidente, y qué maravilloso sería también ir a un partido de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Deportivo Tenerife, con público en las gradas. Como promoción también de Canarias, como destino seguro, sería fantástico. Sí, ha sido una noticia que está en los medios de comunicación. Si todo va bien, a partir del próximo lunes estaremos en fase 3. Y si así ocurre, previamente el presidente del Gobierno de España, porque así lo ha anunciado, decretará que a partir de ahí las competencias estarán en las presidencias de las comunidades autónomas. Hay una petición de poder tener esos partidos con público, con un protocolo exigente, cumpliendo las distancias, que se haga con la máxima seguridad y lo van a hacer, lo han pedido ya algunos clubes
Es cierto que el Consejo Superior de Deportes tiene su reparo al respecto y bueno, se hará lo que se tenga que hacer. Si se hace será con absoluta seguridad, sería bueno que se respeten todas las normas y que esto se pueda hacer en ese espacio y en otros, que caminemos hacia la nueva normalidad. Si no se hace, pues lo haremos pronto, ¿no? Porque lo importante aquí es caminar con paso firme sin meter la pierna o el pie en un lugar que nos haga ir a un error. Y sí sería magnífico, porque además los aficionados lo quieren hacer para animar a los equipos, a nuestros equipos, pero repito, se hará siempre, si es posible, con seguridad sanitaria. Y por último, ya brevemente, y de verdad, no le robo más tiempo, presidente, cuando ya vuelva la nueva normalidad, entre comillas, que se ha venido a denominar, cuando acabe ya la fase 3, lo primero que le gustaría hacer, presidente, con su familia, ¿qué sería? Sinceramente, darme un baño en la playa, que podría ser, pero no he podido hacer aún, porque también las obligaciones son de todos los días, no existen fines de semana y es verdad. Presidencia se ha convertido un poco en el fuerte del presidente del gobierno para responder en esta pandemia mañanas, tardes y noches a múltiples reuniones y tremendos problemas que hemos, creo, sorteado entre todos, ¿no? Hacía mención antes a ese pacto que firmamos el pasado sábado, que es de todos, ya no es del gobierno ni de nadie del gobierno, es de todos, y creo que es una lección magnífica que dio la sociedad canaria de manera prácticamente unánime, mayoritaria, ¿no? Decía el otro día que cuando vemos algunas imágenes en el Congreso de los Diputados y algunas intervenciones, quizás habría que mirar hacia Canarias, porque incluso con diferencia los responsables públicos, sociales y económicos están dando magníficas lecciones en nuestra tierra, y eso es símbolo también de la bondad y de la bonomía de los canarios y canarias. Debemos estar orgullosos de pertenecer a este pueblo. Claro que sí. Y como usted, muchos canarios vamos a ir directos a la playa, presidente. Ya se lo digo que yo tampoco me he podido bañar y estoy deseando hacerlo. Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sido un placer a seguir trabajando por esos desafíos que tenemos por delante. Ojalá que se cumplan todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde en directo. Un abrazo fortísimo. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, sí. Un abrazo.